Bueno, me voy presentando que así vamos haciendo tiempo. Yo soy Daniel Gallego, vengo de BQ. Allí soy Android Lead, algunos me recordarán del año pasado en la DroidCon, que también vinimos por primera vez a una conferencia de desarrollo Android, porque en BQ vendemos móviles Android, pero parece que solo desarrollamos en Android AOSP, pero también hacemos otras cosas, ¿no? Desarrollos más orientados al usuario final, a Google Play, no tanto a instalarlo en un dispositivo móvil. Entonces, el año pasado os comenté un poco nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar con un modelo de marca blanca para un ecosistema de libros que tenemos con más de 34 clientes. Este año os voy a contar lo que hemos estado haciendo en el último año y pico, ¿no? Como ha hecho un poco Rubén, os voy a contar también lo que hemos estado trabajando. A mí me gusta contar lo que hacemos con ejemplos concretos de lo que hacemos, sobre proyectos concretos de lo que hacemos, porque creo que se aprende más, ¿vale? El título de la charla de Pragmatic Android Programmer, From Hype to Reality, a alguno le sonará del libro de Pragmatic Programmer. Intentó empezando a ser un estilo que emulase el libro, al final lo descarté porque From Hype to Reality dije, voy a utilizar una serie que inventó el hype en la serie de televisión, que es Lost, que es una serie que nos engañó durante N años y al final acabó como Los Serrano. Entonces, creo que es interesante porque lo que tenemos que intentar hacer es no dejarnos llevar por ese hype como desarrolladores. Lo han comentado en la idea ya un par de veces en esta charla, pero yo voy a incidir mucho sobre ella, ¿vale? Sobre intentar no dejarnos llevar por todo lo que nos cuentan, sino intentar usar lo que necesitamos y no lo que nos cuentan que necesitamos, que es muy diferente. Vale. Ok. ¿Cómo empieza esta charla? Empieza esta charla planteando cómo era Android hace unos años y por qué hemos llegado a este punto. Hace unos años, cuando yo empecé en 2010, Android era una cosa así, ¿vale? El IDE era ese campo, ¿no? Y te encontrabas a Android, que era el humo negro, y decías, hostias, arquitectura, ¿eso qué es? Testing en Android en 2010. Bueno, un montón de cosas, era una plataforma ardua de trabajar, ¿no? Bueno, las versiones en sí mismas, pues yo qué sé, 1.6, 2.1, 2.2, eran cosas un poco locas. ¿A qué hemos pasado en los últimos 2 años, más o menos, 2 años y medio, a esto, ¿no? Ahora yo voy a hablar de Clean, por supuesto, porque cualquier charla que no diga Clean, pues es una mierda, un poco de hype, ¿no? Por eso lo puse en el título también. Hemos pasado a este mundo, ¿no? Todo lleno de keywords, de inyección de dependencias, Clean, Solid, si no haces todo esto eres un mierda. Vamos a intentar ver por qué hay que hacerlo y cómo, pero primero el por qué, y no todo, sino lo que necesitemos, ¿no? Lo que necesitemos para cada momento en cada producto. ¿Por qué? Porque si no, acabamos llegando a esto, ¿no? Que es las expectativas que te da lo que tú quieres aplicar frente a lo que realmente consigues, y lo que realmente consigues suele ser una movida bastante seria. Ejemplo, RX, ¿no? Que antes hablaba, decía Rubén, yo no utilizo RX. A ver, RX está muy chulo, pero utilizarlo tiene sus consecuencias, ¿no? Y hay que aprender. Y en RX, el primer día te suele pasar esto, ¿vale? Nosotros lo usamos, pero vamos, que ya diremos cómo. Vale, entonces, ¿cuál es mi objetivo hoy? Explicar o entender el por qué antes que el cómo, ¿vale? Lo he dicho, lo repetiré más veces. No apliquemos cosas, conceptos, tecnologías, metodologías, se puede aplicar un poco toda la vida, en el sexo yo creo que también. No apliques cosas que no sabes o que no necesitas, ¿no? Intenta hacer las cosas que sabes hacer bien. Entonces, voy a explicar lo que hemos hecho desde 2015, en este año y pico, ¿no? La DroidCon el año pasado creo que fue en marzo, si mal no recuerdo, pues más o menos en un año y poco, lo que hemos estado haciendo. Y lo voy a dividir en 3 partes. Es bastante extensa la charla, me darán varias veces que me tengo que callar, pero yo seguiré, ¿vale? Entonces, ayudadme si veis que me intentan sacar de aquí. Voy a explicar en la primera parte nuestro Pragmatic Clean, nuestra forma de implementar la arquitectura, Pragmatic Testing, y después Pragmatic de todo, ¿vale? He metido ahí Continuous Delivery, Development, Testing, etcétera, ¿vale? Porque tenemos un montón de cosas en ese tema, somos bastante frikis. Vale, empezamos por Pragmatic Clean Architecture. Y sí, soy un friki, me he inventado mis propios logos de Dharma, los iréis viendo durante la presentación. ¿Por qué? Bueno, la primera cosa que hay que responder siempre va a ser el por qué. ¿Por qué utilizar Clean? Vale, pues lo primero es porque nosotros, si habéis escuchado lo que he dicho antes o si me escuchasteis el año pasado en la charla, nuestro equipo solo trabajaba en un proyecto. Era un proyecto de marca blanca que daba soporte a un montón de clientes, pero al final era un producto, por decirlo de una manera, ¿vale? El ecosistema de libros. ¿Qué pasó en 2015? Que si habéis seguido un poco de qué iba BQ a nivel de productos, pues hemos trabajado, por ejemplo, en Zowie, hemos trabajado en temas de impresión 3D, en temas de Internet de las cosas,
El proyecto de libros nos dieron la oportunidad de rehacerlo desde cero. Era un proyecto legacy cuando ya llegamos nosotros hace 2 años y pico, o sea que imaginaros. Entonces, teníamos la oportunidad de empezar desde cero. Y empezar desde cero, cuando quieres hacer un montón de proyectos, al final lo que quieres hacer es, pues ya lo han comentado antes, ¿no? Hacer una arquitectura que sea mantenible, escalable, que sea testeable, que te permita evolucionar en el tiempo. Y para todo eso, pues Clean nos venía de lujo, ¿vale? ¿Qué otra cosa teníamos? Que éramos 6, ¿vale? Ahí están 5, yo soy el sexto, de las 6 personas que estábamos en ese momento cuando tomamos esas decisiones, o más o menos todos hemos influido en lo que voy a contar aquí hoy. 6 personas, cuando tienes 6 proyectos, básicamente, o 5 proyectos, la cosa se contempla un poco jodida, ¿vale? O sea, estar una persona por proyecto es un poco feo, ¿vale? Cuando descubres que hay un proyecto Zowie, para que os hagáis una idea, se decidió que se hacía el proyecto en julio y se sacó a las tiendas en noviembre. Implica hardware, implica aplicación, implica un montón de cosas, ¿vale? Distribución, etcétera. Es complicado. ¿Qué pasó? Que teníamos que trabajar en varios proyectos. Tú podías estar trabajando las 2 primeras horas de tu mañana en Zowie, las otras 2 en libros, después volver un rato a Zowie y de repente surgía algo en la de Internet of Things y tenías que meterte con ella, ¿vale? Entonces tenías que poder pasar de un proyecto a otro fácil. Tener una arquitectura común, unos fundamentos, unos cimientos comunes en todas nuestras aplicaciones nos permitiría hacer esto, ¿vale? ¿Qué hemos implementado nosotros o cuál es nuestra implementación de Clean? No me voy a entretener mucho en el detalle porque creo que pues, ya hemos visto, ya se ha explicado bastante hoy y Fernando ya nos explicó a todos cómo iba esto un poco, pero nosotros realmente hemos hecho una implementación un poco propia, ¿vale? Lo primero y más importante, aparte de bueno, que tenemos vistas, views, presenter, interactos y controllers, es que tenemos un elemento que se llama wireframe, que es un símil del patrón router, que, el navigator que ha comentado antes Rubén, que se llama wireframe porque esta arquitectura, tal cual la veis aquí, el equipo de iOS en BQ la implementa igual. ¿Por qué? Porque decidimos ponernos de acuerdo a la hora de implementar una arquitectura, porque nos iba a facilitar a la hora de diseñar los productos de manera conjunta, ¿vale? De poder interrelacionar entre nosotros, cosa que nos ha permitido generar pues, unos feedback entre equipos bastante altos. Ese patrón wireframe lo que te hace es darte una posibilidad de navegación marca blanca en la aplicación, que por ejemplo nos sirve para esos proyectos de marca blanca que os comentaba antes, pues dependiendo de qué proyecto sea, dentro de un propio producto, ¿no? Si estamos en un proyecto de libros que da con el mismo código, soportas Snack, Nubico y otros clientes, pues poderles navegar de diferente manera. Por otro lado, interesante es que decidimos desacoplar completamente a nivel de código la parte Java pura, que es la parte en gris, de la parte que ya utilizaba el framework de Android, que es la parte verde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en proyectos como Zowie, que es una aplicación que está utilizando hardware y demás, la aplicación Android no tendría por qué ser la única, podría haber un cliente de escritorio, podría haber otros clientes que utilizaran Java, y por tanto era interesante tener toda la lógica desacoplada, ¿vale? Esta misma idea de Clean la aplicamos también a la estructura de paquetes. Nuestra estructura de paquetes tenía una parte Java pura, que es el módulo Shared, y una parte Android, ¿vale? Que es el módulo App, que el módulo App pues, lo tenéis todos. Si os dais cuenta, en la parte Share sí que vais a ver todas las capas de Clean y alguna cosa más, como por ejemplo Analytics o Crash Reporting, que son definiciones, ¿vale? Son interfaces, son definiciones genéricas de contratos de cómo deben funcionar nuestras herramientas de Crash Reporting, nuestras herramientas de analíticas. Y después, en la parte de App, lo que vais a ver es las implementaciones concretas, ¿vale? También habrá una herramienta de Analytics, que en nuestro caso es Google Analytics, y habrá una implementación de Crash Reporting, que en nuestro caso es Bugsnag, que no sé si os suena, pero si no, está muy chula la herramienta, ¿vale? Y después veréis que hay capas que no aparecen en la parte de Android, como por ejemplo los presenters, que se quedan solo en la parte Java, tanto sus interfaces como sus implementaciones, ¿vale? Después, no sé si os habéis fijado, voy a ir un momento para atrás, no sé si os habéis fijado que he puesto una flecha en la relación de dependencias, que el presenter conoce al interfaz de la vista y al interfaz del wireframe, ¿vale? Eso es porque nosotros, uno de los trucos que hemos hecho en Clean, y os voy a contar este truco porque yo creo que es de los más interesantes, lo que hemos hecho es que nuestro presenter bindea a la vista y al wireframe, es decir, los conoce. De esta manera, nuestro presenter tiene un ciclo de vida que es equivalente al de la actividad y que nos va a permitir que, por ejemplo, en el caso de cambios de configuración o cambios de giros, que es la clásica, podamos recuperarnos frente a ellos sin necesidad de hacer ninguna argucia o alguna artimaña compleja. Por otro lado también, vais a ver que tenemos un... A ver si esto funciona. Bueno, esto los de atrás, os estáis creyendo que hay un punto rojo ahí. Tenemos un track y un cancel subscriptions. ¿Por qué? Porque utilizamos RX, ya empieza el hype, y esto de aquí lo que nos permite es que los presenters sean los que se generan las suscripciones a esos observables, de manera que hacia adentro ya no tenemos que estar abriendo nuevos hilos y demás, como comentaba antes Rubén, ¿vale? Nosotros lo abrimos en la capa del presenter. Y cuando se destruye el presenter cancelamos las suscripciones, ¿vale? De manera que no dejamos ningún hilo por ahí colgado.
Esto es una clase base, bueno, en este caso es una interfaz, que es un base presenter, ¿vale? Pero también tenemos una base activity que utilizamos, una base clean activity que utilizamos para que todas las actividades extiendan de ella. No me voy a entretener mucho, pero básicamente hay un método interesante que es el resolve presenter, que ese es el que cuando la actividad se crea hace ese bindado entre el presenter y el wireframe, ¿vale? Le indica al presenter de la actividad cuál es su wireframe y ella misma se entrega al presenter, ¿no? Se entrega, ¿no? Suena un poco como la princesa prometida esto. Bueno, otra cosa interesante es que veis que en el ciclo de vida, efectivamente, cuando por ejemplo se destruye la actividad, se está llamando al presenter para que haga el desbindeado, ¿no? Para que podamos seguir ese flujo y esa relación entre actividad vista y wireframe no se rompa en ningún momento. Pero cuando se tenga que romper, que se rompa de verdad para no dejar por ahí leaks. ¿No ha pasado? Venga. Vale, ¿qué nos permite esto, por ejemplo? Pues frente a los cambios de configuración o cambios de orientación, lo que nos permite es que podamos recuperarnos de una manera muy sencilla a nivel de implementación de código, ¿vale? Por un lado, vamos a utilizar tres cosas. Las vistas van a utilizar el onState is unstate, que esto lo conocemos todo, no lo voy a explicar. Por otro lado, nuestros presenters son stateless, es decir, no guardamos ningún tipo de estado y cada vez que, por ejemplo, tú giras el móvil, el presenter se destruye y se recrea, ¿vale? Pero como se recrea bindeado al ciclo de vida de la actividad, cada vez que la actividad pase por su ciclo de vida de creación, va a volver a utilizar el mismo flujo de obtención de datos que utiliza siempre, ¿vale? Tenemos un flujo de datos único y lo que hacemos es que nuestro estado lo hacemos depender de la caché y de la base de datos. Antes lo han comentado, creo que Rubén, que Jorge le comentó esto, o el compañero anterior, no me acuerdo quién lo ha comentado, lo de utilizar la caché para mantener el estado. A nosotros no nos lo dijo Jorge, así que la verdad que es una alegría estar en la línea de él. Pero básicamente lo que tenemos es que hemos preferido delegar toda esa recuperación de estado en caché de red y en base de datos para que nuestro flujo de obtención de datos sea siempre el mismo, da igual que te estés recreando o que estés entrando por primera vez, al final es siempre el mismo caso, ¿vale? ¿Qué tiene eso? Pues que tienes una alta simplificación de código frente a un cierto impacto en el consumo de recursos, porque estás utilizando lecturas a la base de datos o a la caché, pero nunca nos ha importado a nivel de rendimiento ni nunca hemos tenido ningún problema en ese sentido. Y ya os digo que utilizamos aplicaciones, bueno, dispositivos antiguos, pues, por ejemplo, Zowie está orientado a niños y a un niño no le dejas un cacharro de 800 euros en general, sino lo peor que tengas en casa por allí raptando, ¿vale? Y funciona. Vale, inyección de dependencias. El por qué no me voy a entretener, porque como voy justo de tiempo, ya todo el mundo ha contado los beneficios de inyección de dependencia, pues me lo salto. Pero bueno, ya sabemos que es una cosa que es eminentemente necesaria, por ejemplo, cuando queremos hacer un buen testing en este tipo de arquitecturas como Clean. ¿Qué hicimos nosotros en su momento? Lo que había, que nos parecía una solución interesante, era Dagger 1, pero era ciertamente complejo y todo el equipo, o casi nadie del equipo, mejor dicho, no lo terminaba de entender del todo. De nuevo, el sentido común nos decía, vale, esto la comunidad te está diciendo que lo utilices, es hype, pero si no sé manejar del todo este cuchillo, mejor me voy a quedar con esta navaja, ¿vale? Nuestra navaja fue implementarnos nosotros una solución custom de inyección de dependencias, que os llevaréis las manos a la cabeza, pero no fue para nada complejo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar unos ejemplos. Y eso de que el equipo entienda los beneficios, no solo para la inyección de dependencias, que fue un hecho, sino para todo. O sea, no vale de nada que utilicéis RX, que utilicéis Dagger 2, que utilicéis Realm, lo que sea, si todo el equipo no lo entiende. Porque si hay un gurú que es el único que lo entiende, lo primero, todo el equipo depende de ese gurú, y si se va, estás jodido. Y lo segundo, todas las tareas relativas a esa parte, solo te vas a fiar de que las haga el tío que lo sabía manejar, ¿vale? Entonces es contraproducente. Hay que intentar que el equipo al completo tenga una base común. Siempre hay gente que es mejor en una cosa o en otra. Vale, ¿cómo hemos hecho nosotros esta implementación? Muy sencilla. Tenemos un dependency injector en la parte Java, un dependency caché, que es el que, bueno, que al final lo que hace es gestionarte que ciertas instancias no las tengas que regenerar cada vez que las pides, sino que tengas una caché de instancias de esos objetos, y un Android Dependency Injector, que es la implementación en la parte Android del Dependency Injector de Java, ¿vale? No es ninguna locura, o sea, el que cree que un inyector de dependencias es una cosa de otro mundo, es muy sencillo de hacer. Y tiene este tipo de código, ¿vale? Esto es un snippet, no intentéis compilarlo, os va a cascar, ¿vale? Tiene métodos del tipo, esta es la parte Java, ¿vale? El Dependency Injector. Tiene ciertos métodos que son abstractos porque no puedes proveerlos en esa capa porque corresponden a la capa de Android. Por ejemplo, el scheduler de UI, que esto te lo va a proveer RX Android, que ya lo veremos después. Pero tienes otros métodos que sí, a lo mejor se van a poder proveer porque son presentes, entonces sí podrás proveerlos, pero a su misma vez utilizarán otros proveedores, como puede ser este mismo UI Scheduler o Interactors, etc.
no te debe importar que no se pueda implementar en esa capa ese objeto concreto. Ya se implementará, o sea, ya se proveerá cuando tengas la implementación final, ¿vale? Pero de esta manera tienes todo completamente desacoplado a la hora de proveer los diferentes objetos. Aquí tenéis, por ejemplo, un controlador de Bluetooth, que esto es código de Zowie. Entonces, un controlador bueno, para el que no sepa qué es Zowie, es un robotito, no sé si lo conocéis todos, levantad la mano quien conozca Zowie. Bueno, más o menos. Es un robot educativo hecho para niños, ¿no? Para que los niños aprendan a programar y puedan jugar realmente, es un juguete desde la aplicación Android con el robot, ¿vale? Esto es código de allí. Pues, por ejemplo, teníamos código, una componente muy alta de código para gestionar el Bluetooth, porque al final hablas por el puerto serial Bluetooth, y ese código no lo puedes implementar en la parte Java. Pero en la implementación de Android, en el Android Dependency Injector, sí vamos a tener, por ejemplo, la implementación de antes, utilizando el Android Schedulers y sacando el main thread de RX, o, por ejemplo, en el proveedor del conector de Bluetooth, pues aquí ya utilizaríamos las APIs de antes, de Android, ¿vale? Bluetooth Adapter, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño uso de la caché, ¿vale? Para no tener que regenerar todo el rato esas instancias. Vale, RX. Aquí sí que nos dejamos llevar un poquito por el hype, ¿vale? En algún momento de la serie Lost te engañaba. Y decías, esto lo van a resolver. Ese oso blanco, tienes que saber de qué va, ¿no? El oso polar ese ahí. No, nunca lo sabes. Pero bueno, nosotros al final nos dejamos llevar un poquito por RX. Pero ¿por qué nos dejamos llevar? Todo tiene un porqué. Lo que digo, si no tiene un porqué, no os dejéis llevar. Para una aplicación de estas que nos llaman muchas veces de pinta APIs, pues RX, en general yo creo que no va a hacer falta, en general. Pero para aplicaciones que comunican con hardware, nosotros teníamos una complejidad de comunicación muy alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque teníamos que hacer muestreos de comunicación, teníamos que hacer primitivas complejas. Y eso, hacerlo con un sistema de comunicación as usual en Android es muy complicado. Sin embargo, RX te provee de una cantidad de primitivas muy interesantes para hacer ese tipo de cómputos, ¿vale? Y aparte, como digo aquí, te permitía manejar los hilos de una manera mucho más sencilla. Que eso no significa que no haya problemas de concurrencia, que la gente suele tender a pensar que tienes RX, ¡ay! Ya no hay problema de concurrencia. No, amigos, siguen ahí, vas a estar más escondidos y son más jodidos de encontrar, pero están ahí, ¿vale? Y aquí la movida de RX, pero que ha merecido la pena echando la vista atrás. RX permite que el equipo desarrolle muy rápido, es decir, la capa de comunicación ahora, hacer cosas muy complejas nos resulta muy sencillo, o en general muy sencillo, no es donde tenemos dificultades ahora, y eso que hemos tenido, pues ya digo, comunicación con un puerto serie de USB, comunicación con un router de una cosa de Internet of Things, o sea, son comunicaciones complejas. Pero tiene un coste, que es que hay que formar al equipo. No se forma al equipo en 2 tardes. O sea, RX no es utilizar Picasso, que te ves el ejemplo y dices, pues bueno, esto funciona bien. No, RX hay que estudiar, hay que leer documentación, cada vez que te surge un problema te debes replantear si hay una primitiva mejor que las 4 que te conoces y al final acabas conociéndote 20 o 50 o las que sean, ¿vale? Entonces es importante. Y por otro lado, ¿qué utilizamos de RX Android? Solo el scheduler de UI, ¿vale? No queremos nada más de ello, porque todo lo demás está en la capa de Java, como os he dicho antes, ¿vale? Toda la lógica. Y aquí se ve gráficamente. Nosotros tenemos RX Android en el presenter, que es el que establece los tracks, es decir, las suscripciones a los observables, y toda la lógica se desarrolla aquí, de manera que desacoplamos RX del resto de la aplicación. No es necesario contaminar toda la aplicación y traer, por ejemplo, RX hasta la vista, porque se forma un pitote bastante serio, ¿vale? Nuestra recomendación, aquí ya cada uno que juegue con lo que quiere. Yo os diría, no veáis Lost, ved Breaking Bad, ved algo así bueno, pero bueno, ya si queréis verlo, pues verlo. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, o mejor dicho, qué estamos haciendo? Este miércoles empezamos por esto ya, que es reestructurar, refactorizar la aplicación para dejar de tener una estructura de paquetes orientada a clean y tenerla a features. ¿Por qué? Porque clean al final nos hace tener un montón de... Por eso digo que es pragmático, ¿vale? Nos hace tener un montón de boilerplate, nos hace tener cosas que ya hemos empezado a quitar, en plan, una actividad, ¿vale? Antes os he vendido los wireframes, espero que me los hayáis comprado, pero hay veces que no son necesarios. Si tú tienes una actividad que es de condiciones legales en una aplicación de libros que lo único que hace es abrirte una custom tab, joder, no te hagas 3 interfaces, un wireframe, no sé qué, no sé cuánto. Cógete una actividad, haces ahí la llamada a los custom tabs de Chrome y fuera, ¿vale? No hace falta hacerse todo el stack de clean, porque no es necesario. Pues un poco va por ahí. Con esta reestructuración queremos eliminar todo lo que no es necesario y también queremos pues, desacoplar a nivel de features la aplicación, porque ahora mismo era un poco rollo ir navegando porque vas saltando de la capa Android a la capa Java, de la capa Java a la capa Android y es un poco bastante tedioso, ¿no? El ir recorriendo el código. Con esto ya entenderéis que nos cargamos la capa Java pura
y nos la cargamos entre comillas, nos la vamos a llevar a la parte de Android, ¿vale? En esa estructura de paquetes por features sí que habrá una separación entre Java puro y Android, pero bueno, eso nos permitirá que si en el futuro queremos sacarlo para un cliente Java puro, pues por ejemplo lo que he dicho antes de Zoe, será posible hacerlo, ¿vale? Y también un poco por desacoplar mentalmente las funcionalidades. Y Dagger 2, ha llegado el momento, ¿vale? Dagger 1 era una daga que no terminaba de convencernos, un poquito pequeñita tal ya, pero ahora ya tenemos a Dagger 2 que ya es hielo, ¿no? Bien manejada. Entonces ya nos trae cuenta, porque el equipo ya entiende inyección de dependencias, llevamos un año y pico, hemos hecho nuestro propio inyector, digamos que lo entendemos, ¿vale? El equipo ya entero es capaz sería capaz de recrearse en sus propias aplicaciones en casa, somos unos frikis, nos hacemos nuestros propios inyectores de dependencias. Entonces la gente ya lo sabe. Ahora es el momento de utilizar algo que realmente es una herramienta mejor que la que tú tienes. Dagger 2 nos va a dar componentes, nos va a dar módulos, nos va a dar más funcionalidades de las que tiene nuestro inyector. Y el equipo ya lo entiende, así que no hay problema, ¿vale? Y además nos va a mejorar dos cosas, la visibilidad, porque ahora ya no necesitamos que todo sea público, antes necesitamos que todo sea público para que nuestro inyector lo viese, y nos va a ayudar a hacer mejores tests, porque nos va a dar más capacidades con los módulos y los componentes, como he dicho antes. Vale, y hasta aquí el primer tercio de mi carrera. Segunda parte, Pragmatic Testing. Vamos a repasar los 3 niveles de la pirámide de testing de Fowler y cómo lo hemos aplicado. Antes de seguir, alguno me dirá, si se acuerda de algo de lo que conté el año pasado, como yo soy un don nadie, pues nadie se acordará, pero bueno, ya lo digo yo, que dije, bueno, nosotros en BQ hacemos solo test funcionales porque todo lo que está por debajo, pues todos los otros tipos de test no nos importa, ahora mismo tenemos un crash rate menor al 1% y vivimos felices con eso, no son necesarios. Ay, pues hoy me lo tengo que comer, mis palabras, ¿vale? No eran necesarios en ese momento, ¿vale? De nuevo, en ese momento nuestras necesidades no necesitamos hacer unitarios, no necesitamos hacer test de integración, porque con los test funcionales nuestro equipo de QA tiene un framework muy bueno de test funcionales, por ahí está uno de sus creadores, David Baena, después si queréis le preguntáis, esperamos que lo liberen para el VLC Testing cuando vayan allí a presentarlo. Ese equipo de QA es muy bueno, pero claro, cuando ya tienes 6 proyectos, cuando la gente de QA es todavía menos gente que los desarrolladores, pues ya tienes un problema, ¿vale? Solo con los funcionales no cubres todo, porque además hay productos que los funcionales no te valen de nada. Cuando tienes que hacer test con un robot y el robot tienes que tocarlo y tienes que interactuar con él, joder, pues de momento Roboelectric, Expresso y demás no funciona contra eso, ¿vale? No te tocan solo el robot ni te cortan la visibilidad de los láseres y demás. Vale, entonces, de los ultrasonidos, perdón, que he dicho láseres, pues molaría que tuviera láseres. Pero de verdad, con cañones. Joder, podríamos hacer una campaña, yo se lo llevo diciendo al CEO desde que empezamos y no me ha hecho ni puto caso. Que aquí hay 200 personas, ¿no? Una campaña en Twitter y Zoe tiene el láser para estas navidades. Vale, lo que decía, que me lío. Nuestro equipo de QA es muy bueno, pero somos todavía muy dependientes de test manual. Y cuando hay muchos proyectos con testing manual, significa que nuestros QAs pierden puntos de cordura, ¿vale? Y, bueno, antes teníamos más gente, pero ahora se han ido suicidando varios de tanto testing manual y entonces ya tenemos menos. Entonces tuvimos que poner una solución. La solución que fue automatizar todo lo que se pueda automatizar, ¿vale? Queremos seguir asegurando la calidad, pero sin llegar a una cosa que nosotros llamamos la gran certificación, ¿vale? Que es cuando tú todo lo que pruebas lo pruebas con testing manual o funcional, llega un momento en el que cuando sacas la RC final a alguien le toca estar toqueteando la aplicación o lanzando los funcionales y tal, viendo qué pasa con ese funcional ejecutando en un móvil automáticamente, que está muy guapo ver el móvil moviéndose solo, pero tienes que ver lo que ha sacado al final. Eso es un ping-pong, ¿vale? Eso significa que nosotros sacamos una RC, QA encuentra algo, nos lo devuelve, otra vez, no sé qué, y al final acaban durando las certificaciones una semana, 2 semanas, eso es una locura, ¿vale? Y esto de la gran certificación, no pongo yo el nombre, es como lo llamaba la gente de QA a nuestras espaldas, estos cabrones, ya viene la gran certificación, tal. Entonces es un poco chungo. Entonces queremos mejorar todo esto, pero manteniendo el crash rate por debajo del 1%, ¿vale? ¿Cómo os lo voy a explicar? ¿Cómo hemos hecho esto? Lo voy a explicar con un caso de uso, que yo creo que se entiende mejor. Nuestro caso de uso es que el dispositivo está lleno. En la aplicación de libros, cuando tú te descargas un libro, lo primero que haces es mirar si el dispositivo tiene almacenamiento disponible para descargarse ese libro. Sencillo, ¿vale? Entonces lo que os voy a explicar es qué se testea y cómo se testea en cada capa de clean. Esta funcionalidad abstraída tocaría estos módulos, ¿vale? En estas capas. En la vista, el usuario clica en la portada del libro, el presenter gestiona ese clic y decide que hay que descargar un libro. Por ejemplo, el interactor, después, cuando le llega esa petición del presenter, lo que va a hacer es tratar de descargar el libro y si no lo puede descargar, informar con un error tipado que no se puede descargar.
el motivo por el que se pueda descargar, ¿no? En este caso, como es dispositivo lleno, tenemos un controlador de storage que lo que va a hacer es comparar el tamaño disponible frente al tamaño del dispositivo, del libro, ¿vale? Y finalmente tenemos una parte de nuevo Android que lo que hace es utilizar las APIs de Android de storage para sacar la información real en bytes que tiene el dispositivo y dárselo al controlador anterior, ¿vale? Bueno, ¿cómo testeábamos esto antes? Pues esto antes lo testeábamos así, la gente de QA se cogía un dispositivo, lo llenaba de ceros con ADB, eso ya tarda un rato. Segundo, te cogías, te creabas un usuario si no te lo había borrado alguien de los de backend, que en general son amigos, pero a veces son un poco cabrones y te borran los usuarios de prueba. Ese usuario le pones una suscripción, porque nuestra aplicación es como un Spotify de libros, se descargan el libro, se pone la suscripción concreta, tiene que ser un libro pesado, no cualquiera, joder, backend, me has quitado el libro que pesaba 200 megas, ahora todos ocupan 40K, ¿no? Porque son EPUBs, ¿no? Algunos son PDFs, etcétera. Un poco rollo. Después pruebas manualmente que se puede descargar y ves el mensaje en la pantalla de que efectivamente no tienes almacenamiento disponible. Eso es un dibujo, tengo fotografías de cómo quedó la cara de la persona que trabajaba con nosotros y el desarrollador ese mide es como así, ¿vale? Jesús Eras, si no lo conocéis, ya lo conoceréis en la VLC Testing si vais. Vale, pues eso así es como quedábamos después de todo esto, ¿no? Obligarle a un QA, a un ingeniero, a hacer estas tareas, aparte de perder los puntos de coruda y conocer a Chulu en algún momento de la historia, lo que significa es que estás devaluando una persona que probablemente sea mejor ingeniero que tú y lo estás poniendo a probar ahí como si fuera monkey testing, ¿no? Eso no tiene sentido. Esta gente son ingenieros, hay que darle retos técnicos a nivel de ingeniería. ¿Qué hicimos nosotros? Como no teníamos tiempo y teníamos 10.000 proyectos, dijimos, iros mirando todo el tema de testing. Y entonces ellos son los que han aprendido fundamentalmente todas las herramientas de testing y después nos las han contado a nosotros. Y nosotros a día de hoy, esto ya es spoiler del final de la serie, ya lo usamos todo, ¿no? De manera diaria, nosotros cuando hacemos un pull request, si no va con test, esto es literal. Ayer el chico de QA que mencionaba antes me tiró un pull request que necesitábamos mergear ya porque se me había olvidado hacer unos tests, pues nada, ahí con toda la presión a hacer los tests, ¿vale? ¿Cómo lo probamos hasta ahora? Pues venga, empezamos. Primer nivel, como diría Fowler, unit testing. Vale, en unit testing nosotros lo que hacemos es, al interactor, lo que vamos a probar es un método con un testing unitario en el que vemos que cuando devuelve, cuando efectivamente no tienes almacenamiento, te devuelve el error no space, que es el que corresponde, ¿vale? El error tipado. Para hacer esto tenemos que moquear los controladores. Segundo, en el controller, otro unit test, que lo que tenemos que hacer es testear el método que se encarga de decidir si dado un fichero de un almacenamiento X y dado un almacenamiento disponible Y, al compararlos, realmente te dice que no hay almacenamiento, ¿vale? Porque uno es mayor que el otro. Esto, de nuevo, con Mockito lo que vamos a moquear es el sistema. Y aquí utilizamos entonces JUnit y Mockito. Seguimos un nivel más arriba. Un nivel más arriba es integración, la parte media de la pirámide. Aquí lo que vamos a probar es en el controller, con un test de integración, vamos a probar que el uso de las APIs de Android se hace correctamente en el controlador de device, que os he enseñado antes, ¿vale? Para esto vamos a utilizar RoboElectric y lo que tenemos que hacer es moquear con un shadow el API de storage, ¿vale? Vale, seguimos avanzando. La siguiente es la última parte de la pirámide, ¿no? Ahí aplicaríamos los funcionales, pero como esto ya los conté en su día y los van a contar en la VLC Testing, pues me los callo. Y los test de vista. Los test de vista, que son un poco los que nos corresponden a nosotros, los utilizamos o los realizamos con Espresso, ¿vale? Con Mockito. Y para eso lo que hacemos es testear la vista y el presenter de manera conjunta. Y digo esto, ese más está en negrita porque es importante. Si testeáis la vista y el presenter por separado, no estáis testeando la gestión completa del flujo, que es el que se encarga de la interrelación con el usuario, ¿vale? Tenéis que testear todo junto. ¿Y qué testea este test de Espresso? Lo que testea es que, efectivamente, cuando no tienes almacenamiento, se le muestra al usuario el diálogo correspondiente, ¿no? El mensaje, el modal correspondiente, lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Moquear los interactos, es decir, todo lo que va hacia adentro, ¿vale? Y aquí una cosa más que no está en la pirámide como tal, pero que nosotros hemos empezado a hacer desde hace tiempo y nos ha salvado el culo más de una vez, que es smoke testing del backend. Que me diréis, joder, ¿el backend tendrá sus tests? Sí, los tiene, pero nosotros hemos hecho otros que lo que hacen es testear las llamadas que utilizamos en las diferentes funcionalidades. En este caso sería la llamada que nos dice el almacenamiento que necesita un libro para ser descargado, ¿vale? El tamaño del libro. Para eso utilizamos JUnit y RoboElectric. Y tenemos que trabajar en la parte de interactos, controles hacia adentro, es decir, no nos importa la vista, no nos importa los presenters. Esto es muy importante, no por testear el backend, que como digo, la gente de backend y su equipo de QA tendrá su responsabilidad. Esto es muy importante porque lo que queremos es, sobre todo, no ya ver errores de backend, sino breaking changes.
Como he dicho antes, la gente de backend es muy maja, pero de vez en cuando son un poco cabrones. Y te cambian un JSON, ahí sin avisar, rollo Commit Ninja, y te empieza a petar la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no solo nos rompe a nosotros, al cliente Android, rompe al cliente de iOS, rompe al cliente de web, etcétera, rompe a todos. Con este tipo de test que se pasan de manera diaria, con cada daily snapshot, cada vez que hacen una de estas, pues los pillamos, ¿vale? Entonces somos un poco como la policía vegana de Scott Pilgrim, pues igual, esta es la policía de los tests, ¿no? Vamos a por ellos. Esta referencia ha sido un poco ya demasiado friki, pero bueno, me va a parar aquí ya. Vale, trabajos futuros, que en el fondo de nuevo estamos trabajando ya en ellos. Lo primero, mejorar los frameworks que nos hemos hecho internamente con estas herramientas, JUnit, Roboelectric, Mockito, etcétera, para probar ciertas cosas de la aplicación. Por ejemplo, Analytics. ¿Quién prueba Analytics? ¿Quién certifica que sus tracks de Analytics realmente llegan a Analytics? De aquí. Sois héroes, porque eran 4, para los que no lo están viendo. Eso hay que probarlo también, no lo prueba ni Dios. Pero claro, nosotros decíamos, eso llegará. Y la gente de QA decía, no, hay que certificar que llega. Claro, en su momento dijimos, bueno, pues hala, certifícalo. Y certifícalo era, te coges, te haces la aplicación entera, te vas al dashboard de Analytics, lo ves que han llegado las pantallas, los eventos, tal, total, 2 o 3 horas por certificación perdidas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Un framework para probar eso, ¿vale? De momento prueba solo el tracking de pantallas, pero queremos ya extenderlo a tracking de eventos. Y en eso, pues de nuevo, ahí tenéis a la referencia que está trabajando en ello, ¿vale? Incrementar el coverage, como he dicho antes, al principio fue el equipo de QA el que empezó desarrollando los tests, ahora ya somos los desarrolladores desde principios de año, yo diría, más o menos, pero hay que seguir incrementando el coverage, ¿vale? No a la locura, sino incrementar el coverage en los sitios que hace falta, ¿vale? Y después, otra cosa que hemos empezado a hacer es aplicar el patrón de robot para testear. Hace poco Wharton, por ejemplo, subió un vídeo explicando este patrón en Kotlin, pues nosotros todavía no hemos llegado a eso, es de las pocas cosas de hype que todavía no hemos pillado, pero tenemos varios desarrolladores que han estado con eso, o sea que estaremos a punto. ¿Por qué? Porque esto lo que te permite es codificar primitivas a nivel de vista que todos los tests pueden utilizar. Es como tener un API de testing desde las vistas hacia adentro, ¿vale? Hacia los tests más internos. Entonces es una manera sencilla de trabajar. Vale, seguimos. Pragmatic Continuous Development, Testing, Integration and Delivery. Es un poco cómo trabajamos nosotros en nuestro día a día y qué cosas nos han hecho ahorrar tiempo y, por ende, dinero, ¿vale? Lo primero, aquí os voy a recomendar una serie buena. Por si alguien no entiende la referencia, la voy a explicar porque Lost, ya digo, si no la habéis visto en su momento, ya está. Yo un día calculé las horas y me jodió la vida realmente lo que había dedicado en la serie. Esta serie sí que es buena, Battlestar Galactica. Si no la habéis visto, vedla. Yo la antigua me pilló un poco ya joven, ¿no?, para verla, pero que es del 60 y algo, pero la nueva, que es del 2000 y pico, esa, por favor, es una magia de la ciencia ficción. Hay unas criaturas que se llaman Cylon, que son una especie de cyborg, de robots, pues yo soy un Cylon de alma y corazón, y hay una cosa que es que yo me uniría a ellos, ¿no? Por favor, automatizar todo lo que podáis automatizar. Hay una cosa que pone aquí que es cuanta menor intervención haya humana en los procesos del día a día, mejor. No porque ya te puedas equivocar o no, que por eso normalmente solemos automatizar. Es que a lo mejor me equivoco, lo voy a automatizar. No, joder, porque cuesta dinero. O sea, cada minuto que tú le dedicas a algo, le cuesta dinero a la empresa, le cuesta dinero a tu startup o le cuesta dinero a ti que estás trabajando en tu casa rollo enratonado y tu novia te está mirando diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? Podría salir un poco. Yo ya estoy suficientemente blanco, entonces no me lo notas, pero... Vale. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho? Aparte de coger esto como dogma. Ser formales en muchas cosas. Primero, el repositorio es un santuario. Antes de este cambio, ¿no?, parece que nos vino a visitar un yo del futuro y nos dijo, esta lejía blanquea mejor. No, que nos dijese, tenéis que trabajar mejor porque estáis haciendo una locura. Pues nosotros al principio trabajábamos todos en máster, cuando éramos 4 desarrolladores. Las ramas, pues de vez en cuando sacabas alguna cuando algo se te iba de las manos. Los pull requests eran para los modernos y ya está, ¿no? ¿Qué hicimos? No, amigos, eso no puede seguir así, porque si queremos hacer todo esto no podemos tener el repo de esa manera. Creamos un repo nuevo, perfecto, porque el otro no había que lo arreglase, como empezamos desde cero pues no pasa nada, y aplicamos Git Flow. Le hemos hecho algunas modificaciones, pero básicamente es Git Flow. ¿Con eso qué tenemos? Pues una estructura sólida, ¿vale? Tenemos ramas, cada vez que trabajamos cualquier cosa es una rama de release, de feature. Cuando vamos a hacer una release tenemos ramas de release, master no se toca nunca, solo está el código que está en producción, tenemos una rama de develop, ¿vale?, que esa es nuestra rama estable del día a día, etc. ¿Qué nos permite esto? Aplicar un montón de hooks en nuestro Jenkins para poder hacer un montón de magia, ¿no?, que es un poco lo que voy a contar.
Una de ellas, por ejemplo, que cada pull request es súper importante, pase los tests. Tú cuando haces un pull request a develop, se te pasa los tests de manera automática. Ya no hay que hacer ni code review, que es una cosa que hemos implantado también. Pero ya ni eso, ya es el propio Jenkins el que te mira a la cara y te dice, vuelve y tráeme esto mejor, ¿vale? Entonces, fail fast, ¿vale? Porque si haces fail fast, podrás triunfar antes, ¿no? Y después, distribución diaria de lo que hacemos para que toda la empresa, no solo nosotros, cualquiera pueda utilizar lo que hacemos día a día y ver la mejora continua día a día, y conciencia en tiempo real de cómo está el proyecto, no solo lo que estás haciendo, sino lo que ya está en producción, ¿vale? Todo eso es lo que voy a hablar en esta parte, si no me echan antes. Primera cosa que nos traía por la calle de la amargura, internacionalización de textos. Yo no sé si habéis sufrido esto mucho o no sé si vuestras aplicaciones tienen muchos idiomas, pero por ejemplo Zowie está en 8 idiomas, creo, a día de hoy, algunos muy raros. Entonces, era un poco rollo mantener el flujo de comunicación con la gente que se encarga de eso. ¿Qué hicimos? Nuestra herramienta para subir los textos se llama Poeditor, si no la conocéis está muy bien, es una herramienta para tema de internacionalización, y lo que hicimos fue definir una definición, valga la redundancia, canónica de textos que puede utilizar el equipo de web, el equipo de iOS y el equipo de Android. De manera que la gente de producto, la gente de UX, definen de manera canónica los textos, con unos placeholders canónicos, con ciertos parámetros, y eso sirve para todas las plataformas. Cada plataforma está encargada de hacer su postprocesado necesario. Nosotros, en nuestro caso, desarrollamos nuestro propio plugin de Poeditor, ¿vale? Ahí tenéis al creador, ahí levanta la mano, Iván. Ese plugin lo que permite es que te puedas bajar de Poeditor de manera automática esos strings, postprocesarlos y adaptarlos a Android, creando las carpetas necesarias para los tamaños de dispositivo necesarios, etcétera, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Que nos olvidamos de los strings, ¿vale? Nosotros sabemos que habrá un string con una ID X y ya está, ya se encargan el resto de trabajar en ello. ¿Cuál es el flujo para nosotros ahora? El flujo para nosotros, no estamos en este flujo, todo es automático para nosotros. Y lo único manual que hay no nos importa. El equipo de UX define un mock de una pantalla con su texto propuesta, el equipo de marketing lo analiza, el equipo de textos, los copies y demás, el equipo de traducciones los traduce a los 200.000 idiomas que sean necesarios, lo suben a Poeditor en ese sistema canónico de definición de textos, y nosotros cada vez que hacemos una build, pillamos de Poeditor los textos, los procesamos y creamos las carpetas necesarias en la aplicación. Fin, no necesitamos saber nada más de esto, ¿vale? Nunca más nos preocupamos de textos, solo la primera vez que lo metemos, evidentemente, ¿vale? Vale, otra cosa importante. Si alguno estuvo en el Material Fest de Cádiz de hace 2 años, no recuerdo quién fue, si está aquí, le damos un abrazo ahora, dijo, hombre, pues molaría que los diseñadores subieran las cosas al repo, ¿no? Porque esta gente es muy vaga, no sé qué. Que si hay algún desarrollador que estoy citando, ¿vale? No os preocupéis. Y nosotros cogimos esa idea un poco, a lo mejor, loca a priori, porque tú dices un desarrollador que muchas veces le dices Git y dices, ¿eso qué es? ¿No? Pues nosotros los formamos, les enseñamos Git, y lo que hacen nuestros diseñadores ahora es que tienen una rama en el repo de Graphic Resources donde ellos suben sus diseños, ¿vale? Y nosotros, con nuestro Daily Snapshot, los integramos en nuestra rama de Develop. De manera que siempre tenemos los últimos diseños, los últimos assets, los últimos recursos gráficos que son necesarios para nosotros. Hasta luego Dropbox, hasta luego Drive, hasta luego imágenes en Jira, en emails o en lo que sea, ¿no? Que no sé lo que usaríais. Y, como dice aquí el amigo, pues para nosotros es magia, o sea, se acabó. Ya no hay que estar persiguiendo al diseñador para que te suba la última imagen, etc. Si no lo habéis hecho, es muy sencillo y es una cosa que deberíais hacer. Otra cosa importante, cambiar el version name y el version code. ¿A cuántos de aquí se les ha olvidado cambiarlo alguna vez? A poca gente estáis levantando la mano, seguro que se os ha olvidado más veces, como declarar una actividad en el manifest. Si no levantáis todos la mano, me estáis mintiendo. Vale. Pues esta es la clásica cosa que te jode porque es manual y de nuevo, como soy un Cylon, no me gustan los humanos, automaticemos todo. ¿Cómo vamos a automatizar esto? Pues con 2 funciones de Gradle muy simples que se ejecutan cuando hacemos el build. Una es el compute version name y otra el compute version code. El compute version name lo que hace es ir al repo, ver la última tag que se ha tagueado en un commit, incrementarle el patch, es decir, el último número, nosotros utilizamos 3 números, bueno, 4, perdón. Y 4, bueno, lo voy a decir porque 4 porque este es el que va incrementando el último y después el otro es lo que realmente acabamos publicando. Pero bueno, vamos incrementando los números de la tag y los seteamos directamente al version name, ¿vale? Me diréis, joder, pero entonces la tag la tienes que poner a mano. No, para eso también nos hemos hecho un script de Python que se llama TagFlow, le vamos a llamar TagFlow electrolatino, pero nos parece un poco jodido de cara a publicarlo.
¿Qué hace este script? Este script lo que hace es que te mira el repo, mira la última tag que hay, le sube un número y taguea el último commit. Perfecto, porque con esto y con esto ya tenemos automatic code version, ¿vale? Code version name. Y version code, pues es tan simple como mirar el número de commits en el repo y se acabó, y aplicarlo. Eso siempre va a ir incrementándose y no hay ningún problema. De manera que esto está en nuestro default config, de nuestro build Gradle, y siempre se hace de manera automática. Humanos que quitamos, errores que evitamos, dinero que ahorramos. Esto podría ser un DOM más chulo, lo tengo que poner en orden. Vale. Otra cosa que os he dicho, los pull requests, testearlos cada vez que los hacemos. Este es nuestro flujo actual. Para ello nos basamos en este plugin, esto ya sí que no lo hemos hecho nosotros, lo podéis encontrar, se llama Stash Pull Request Build Plugin, que lo que te hace es, te hace pulling del repositorio, ¿vale? Y cuando hay un pull request, ejecuta todo lo que os voy a decir ahora. De manera que nuestro flujo es, tú haces un pull request como desarrollador a Stash, bueno, a tu Rainbow X. El plugin que acabo de mencionar ve que lo has hecho, construye, le dice a Jenkins que construya el build, lo testee y haga el report. Ese report se lo manda como comentario al Stash, ¿vale? De manera que tú estás en Stash feliz, esto es verídico, está pasando, hashtag. Esto me ha pasado a mí, ¿no? O sea, yo lo subo, mi pull request me dice build success, estoy ya recogiendo, y me dice uno, no, podrías hacer el minor refactoring de no sé qué, y dices, venga, te lo pico. Lo pico, digo, venga, me voy a casa. Y entonces te dice Jenkins, no, amigo, siéntate de nuevo, build failure, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no ha tenido que haber ningún tipo de code review, no ha tenido que haber ninguna intervención humana. Simplemente los tests han dicho que mi último minor refactoring, no sería tan minor cuando lo has liado, estaba mal, así que siéntate y arregla eso, ¿vale? De nuevo, cero intervención humana, todos nuestros pull requests están testeados. Pero a veces pasa que el pull request no siempre lo respetamos. De vez en cuando aparecen las tortugas ninja o los commit ninja, como nos gusta a nosotros llamarlos, y hombre, sentido común, ¿vale? Lo repetiré muchas veces. De vez en cuando un commit ninja tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque si necesitas cambiar una daemons, pues joder, hacer un pull request para cambiar una daemons a lo mejor es un poco locura, ¿vale? Pero bueno, que si lo quieres hacer, sí, pero a veces necesitas sacar el APK rápido porque necesitas dárselo al siguiente. Entonces, pues bueno, que a veces tenemos tortugas ninjas en el equipo, ¿vale? Yo personalmente me pido Donatello, es la impresión más friki, entonces pues... Vale, más cosas. Os he dicho que hacíamos daily snapshots. Como veis, toda esta presentación está llena de ideas locas, algunas después me tiraréis tomates y otras pues a lo mejor os molarán y las haréis. Este es nuestro flujo de hacer un daily snapshot. Nuestro Jenkins tiene una alarma diaria, que en nuestro caso es a las 7 de la tarde, cuando ya no queda ni Peter en BQ, y se va al stash, se clona develop, que es nuestra rama estable, y empieza a ejecutar todo esto. Os voy a contar el caso feliz, si algo de esto falla, pues se acabó el caso, manda un email reportando que alguien la ha liado, con un blame, por supuesto, porque si no, no se disfruta, y entonces pues ya está, después seguimos, ¿no? No hay daily snapshot de ese día. Pero bueno, supongamos que este día nadie la ha liado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, ejecutamos tagflow, porque como os he dicho antes, es lo que necesitamos para taguear el último commit del repo de manera automática. Si no hubiese si el repo no hubiera cambiado, evidentemente esto no se ejecutaría. Cuando tenemos tagueado el repo, hacemos un assemble, esto ya son tareas de Gradle, ese assemble lo que hace es importarse los recursos gráficos que os he contado antes, de Stash, importarse los strings de PoEditor, procesarlos y crear las carpetas necesarias, crear el version code y el version name en base al repo, al estado del repo en ese momento, y hacer un build. Un build con dos particularidades, que si no las hacéis, yo os recomendaría que las hagáis, que es siempre ofuscar, o sea, siempre aplicar ProWar, o como nosotros lo llamamos cariñosamente, TrollWar, porque es el que siempre te suele joder cuando crees que ya todo está funcionando, y firmarlo. Lo de firmarlo en general no va a dar problemas, pero bueno, no está de más. ¿Por qué? Porque lo podéis instalar sobre cualquier aplicación que ya tuvierais a lo mejor de producción, etcétera, con la misma firma. ¿Por qué hacemos esto? Porque es el APK que podrías subir a producción en ese momento. Si lo quisieras subir, evidentemente esto viene de una rama de develop y demás, pero es lo más cercano a un APK de producción, y esto lo hacemos de manera diaria, de manera que todo el mundo está trabajando con algo que tentativamente se podría subir a producción porque es develop, ¿vale? Es estable. Que no se engañe el nombre, para nosotros develop es estable. Vale, después de eso generamos los tests. Si los tests pasan, se genera el APK y se publica, se publica el APK en nuestro repositorio. Tenemos un Maven propio en un servidor de Nexus y lo subimos utilizando el plugin de Maven Publish. Tenía un par de slides, como ya se me iba de las manos y se me está yendo. Si queréis os lo cuento después, pero supongo que viendo la documentación cualquiera sabrá utilizarlo.
Los reportes de los test se suben también para conocer qué ha pasado, cómo ha ido, y por último se notifica la release. Se notifica de dos maneras, de manera automática también por Slack, que lo usamos como mensajería interna en la empresa, para decir pues simplemente se ha creado, y después por email de manera más detallada con las release notes, con un enlace directo para que te descargues el APK, etcétera, ¿vale? Para que sea más sencillo para todo el mundo. Eso le llega a la gente de producto, al director del departamento, a la gente de QA, etcétera, ¿vale? Todo el mundo lo tiene a mano. Vale, App Delivery, ¿cómo lo hacemos de manera diaria? Con lo que os acabo de contar, pero no lo hacemos solo para un flavor, lo hacemos para todos los flavors de la aplicación. ¿Por qué? Porque a mí a lo mejor me interesa el flavor de develop, pero de develop entorno, ¿vale? Entorno de backend, me estoy refiriendo. Pero a lo mejor a otro le interesa el entorno de QA, a otro le interesa el entorno de staging, ¿vale? Diferente gente de la empresa, a la gente de QA le interesa a uno, a la gente de backend, a la gente de web que quiere probar otra cosa, prefiere estar en un entorno más estable, etcétera. Entonces generamos todos los flavors. Después, tenemos una aplicación que no es clean, la creamos en una tarde de manera guarra y sucia, que nos permite acceder al repo y con un solo clic a cualquiera descargarse la última versión, el último daily snapshot, ¿vale? O cualquiera de los históricos. De manera que una persona de producto o de cualquier otro equipo puede tener eso instalado y descargarse lo último con un solo clic, ¿vale? Todo es facilitar la vida, no perder el tiempo y trabajar en lo importante. Después hacemos delivery semanal, los viernes en general, a Google Play Alpha, ¿vale? De manera que, por ejemplo, en Zowie fue una cosa que funcionó muy bien por los tiempos tan cortos que teníamos desde julio que se conceptualizó el proyecto a noviembre que se lanzó en tiendas, necesitábamos testing manual gratuito y lo que hicimos fue esto, ¿vale? Google Play Alpha, la gente se apuntaba, probaba el Zowie, después se le regalaba uno, si mal no recuerdo, y esto nos venía muy bien. Y no hay que tener miedo de los crash, es decir, como tú estás en alfa, lo que quieres hacer es una distribución rápida, ¿vale? Hay pantallas, nosotros en los comentarios de Google Play poníamos, no entres en la pantalla de settings porque explota, fin. Porque yo no quiero que pruebes eso, yo quiero que pruebes el gamepad que hemos hecho súper chulo para Zowie. Lo otro me da igual, ya lo probarás más adelante, ¿vale? Lo que queremos es desarrollo incremental muy rápido y fail fast, sobre todo. Y después hacemos Google Play Beta Users para las RCs, que ahí sí que subimos las release candidates y si pasa esas release candidates tienen que estar certificadas por QA, etcétera, por todo Dios básicamente, y si los usuarios que ya están en beta no detectan nada raro, la promocionamos a producción, ¿vale? De manera que tenemos el flujo completo. Vale, y ahora la parte del dashboard, y ya me quedan pocos minutos, de verdad. La parte del dashboard es una cosa que no es a lo mejor lo más crítico, pero sí es muy necesario. Iba a decir no muy necesario, no es lo más crítico, pero sí es muy necesario. ¿Por qué? Porque te da una información completamente real y en directo de lo que está pasando. Nosotros lo que hacemos es utilizar Dashing.io, que es un sistema de widgets que a lo mejor alguno conoce, si no he puesto la referencia, para crear estos widgets, que también los hemos liberado, después os pongo un resumen de lo que hemos subido a GitHub para esta charla, y monitorizamos diferentes aspectos de nuestro proyecto, ya sea el desarrollo o ya sea lo que está en producción, para saber cómo estamos. El primero de ellos, Jenkins, ¿vale? Lo monitorizamos para saber si han pasado los tests, si ha fallado la build y sobre todo quién es el culpable, porque eso es lo que mola, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestro amigo Izan Moreno, que está ahí, ha roto el repo, entonces, en este caso los tests de Composer, que es nuestro backend, nuestro middleware, entonces lo ha roto, pues ya puedes levantarte y decir, ¡ja, ja, arréglalo! ¿Vale? Pero aquí hay otra gente que vivimos feliz, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy ahí, aquí hay otra gente que vivimos feliz, pero Izan normalmente suele ser el que rompe. Después tenemos a Zowie animando y tal. Vale, ¿qué otra cosa monitorizamos? Monitorizamos Jira para saber todas las issues en qué estado lo tenemos, y si lo tenemos en To-Do, en In Progress o en Block. De manera que, de nuevo, con un solo vistazo tú puedes ver en qué estado estás, y cuando el de producto pasa ya no te tiene que dar la murga con es que me tienes esto sin hacer, es que no sé qué, mira ahí lo que hay y ya está, déjame en paz, ¿vale? Y aparte, de nuevo, Zowie bailando, claro, eso siempre. Vale, otra cosa que tenemos, que traqueamos o que monitorizamos, Bugsnag, nuestra herramienta de Crash Reporting, podría ser cualquier otra que tuvierais vosotros. Lo que hacemos es ver qué errores, qué warnings y qué infos nos está dando en tiempo real, de nuevo, ¿vale? Pues de nuevo tenemos otro pequeño widget en el que vamos viendo en tiempo real todo lo que está pasando. Esto lo tenemos en una tele al lado de nuestro sitio donde desarrollamos, entonces si de repente esto que es un 34, antes era un 0 y de repente ves que eso empieza a subir ahí como la espuma, dices, oh my god, y no son las acciones del Pokémon después de Nintendo que lo apeta, ¿vale? La última cosa, Google Play, que esto muchas veces no se hace, ¿no? O se hace de una manera muy manual y lleva muchísimo tiempo, que es ver las reviews de la gente, ver lo que te están diciendo, ver las estrellas que te están dando y ver tu evolución temporal, tu review o tu rating temporal, ¿vale? Nosotros tenemos un pequeño widget también
que en verde está las notas de 4 a 5, en naranja de 3 a 4 y en rojo de 1 a 3. En esta columna están las aplicaciones y aquí los últimos comentarios, ¿vale? Aquí vemos que Nubico pues, tiene un 3,96666, el número del diablo, Fnac está en 3,40 y pico, por eso está en naranja, y Zowie tiene un 4,42, por eso está en verde. ¿Vale? Y después comentarios concretos, vemos que están todos genial, menos estos en rojo. Me voy a detener en uno concreto porque es muy chulo, no nos dimos cuenta hasta que hicimos la captura, que es de la amiga Pilar Rojas, ¿vale? Zowie he dicho que iba por Bluetooth, ¿vale? Eso es información de contexto. Y dice Pilar, tengo un BQ Aquaris M5 y no lo encuentra. Con otro Huawei tampoco. ¿Qué hago? Estoy en casa con wifi de 20 megas. Amiga Pilar. Esto se conecta por Bluetooth, no por wifi. Lo pone en la caja, lo pone en las instrucciones y lo pone en la aplicación. La gente de marketing habrá contactado con ella, seguro. Seguimos. Vale. Trabajos futuros. ¿Qué queremos hacer en este punto? Pues queremos aplicar SonarQube, que es análisis estático de código, a todo este flujo que tenemos. De manera que, aparte de pasar los tests, también hagamos análisis del código. Pues también pasar el lint y demás. Porque esto nunca lo habéis hecho, o sí, pero de vez en cuando tú te da por pasar el lint con el lint en modo cabrón y te puedes pegar 3 semanas ahí arreglando la aplicación. Pues lo que queremos es intentar poner todas estas reglas en SonarQube con un montón de cosas más para que nuestro código lo vaya analizando. Little no me voy a entretener porque antes Iván lo ha comentado, pero queremos hacer un seguimiento a nivel performance de la aplicación con cada daily snapshot, de manera que si algo chilla, tendremos otro widget más que compartiremos en otra DroidCon, pues lo podamos ir viendo, ¿vale? Podemos ir viendo en tiempo real que de repente ha sacado un snapshot que te consume el triple de RAM o te consume el triple de disco o lo que sea, ¿vale? Eso es importante. Otra cosa, pues cuanto menos intervención humana, mejor, y además esto nos asquea normalmente a los desarrolladores, que es actualizar el Jira. Pues cuando tú haces un pull request, esa issue pasa a code review y cuando te la aceptan o cuando ya mergeas pasa a testing, pues que eso lo haga automáticamente, ¿vale? Y otra cosa que hemos intentado varias veces pero que siempre nos rendimos, que es hacer delivery automático a Google Play, porque el API es un infierno, últimamente lo han ido arreglando y queremos ponernos con ello ya, creemos que es el momento. Vale, y ahora, pensamientos finales y termino. Sentido común, lo he dicho varias veces, no tengáis miedo de hacer cosas nuevas, de utilizar herramientas nuevas, pero utilizadlas con cabeza y si lo necesitáis. No os dejéis llevar por el hype, por lo que haya contado el tío este que no hace más que chistes malos encima del escenario, ¿vale? Haced lo que necesitáis y siempre intentando hacer cosas nuevas, porque somos desarrolladores y nos aburrimos de hacer todo el día lo mismo, ¿vale? Pero no seáis temerarios, ¿vale? Es lo que digo aquí. Cuando depende de más gente tus decisiones, ten en cuenta que pasarte, por ejemplo, a RX toda tu comunicación implica unos tiempos de desarrollo que se triplican y eso implica un time to market que se aleja de lo que estaba esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces cuando estás en mitad de esa decisión ya no te puedes ir para atrás, ya tienes que tirar para adelante y explícaselo al director o al de producto, etcétera, ¿vale? Entonces, como he dicho, recordad, esto es para toda la vida, para series principalmente, para esto si queréis también lo aplicáis, el hype es el enemigo de la realidad, que no os engañen como en Lost. Esto es todo lo que hemos publicado, ¿vale? El plugin de Gradle, el Tagflow electrolatino, los diferentes widgets, si los queréis utilizar, comentar, mejorar, por favor, nos hace falta. Y yo estoy aquí hablando porque soy un poco el Muppet del equipo, pero en el fondo la gente buena y crack son los que están ahí sentados, ¿vale? Son gente que algunos ya no están con nosotros en BQ, pero que siguen siendo unos cracks y a los que les quiero dar la gracia porque por eso estoy aquí hoy yo contando esto, ¿vale? Y nada más, como diría el amigo que formaba la gente de Dharma, gracias, namaste.